Pues bueno, retomando todo lo que se ha enseñado hasta hoy, hemos visto de los requisitos para el líder tiene que ser irreprensible, eso tiene que ver con el dinero, debe estar sin deudas que no quiere pagar y ser fiel con su diezmo. También, número 2, debe ser marido de una sola mujer, eso tiene que ver con el sexo. El casado debe ser fiel a su esposa, el soltero debe vivir en pureza sexual, debe ser sobrio, número 3, eso tiene que ver con la moderación, no debe tener vicios reprobables ni visibles ni ocultos. Número 4, debe ser prudente, tiene que ver con la lengua, debe guardar lo que le confían sin murmurar ni chismear. Quinto, debe ser decoroso, tiene que ver con la apariencia física, debe ser limpio y vestir pudorosa, sencilla y discretamente. Sexto, debe ser hospedador, tiene que ver con el hogar, debe estar dispuesto a servir a sus amigos, familiares y hermanos. Séptimo, debe ser apto para enseñar, tiene que ver con la Biblia. Debe saber lo mínimo necesario para enseñar la palabra de Dios. Octavo, no dado al vino, tiene que ver con el dominio propio. No debe embriagarse con absolutamente nada. Noveno, no pendenciero, tiene que ver con el carácter. No debe ser peleonero ni grosero, sino respetuoso. Décimo, no codicioso de ganancias deshonestas. Tiene que ver con la codicia, no debe lucrar con las cosas de Dios. Onceavo, debe ser amable. Tiene que ver con el trato con los demás. Debe tratar a todos de manera gentil y ser agradable, amable, que alguien que se puede amar. Doceavo, tiene que ser apacible, tiene que ver con la unidad. Debe ser un pacificador. Treceavo, ahí fue el último en donde nos quedamos, no avaro, tiene que ver con la generosidad, debe ser un dador alegre, debe ofrendar y dar limosnas. Vamos ahora a los requisitos que nos hacen falta, que son los que van a compartir Alan e Itze, ¿no? Entonces, adelante. Ok, bueno. Pues el que sigue es que gobierne bien su casa. Aquí leemos y vemos en Primera de Tesalonicenses, en Timoteo, perdón, 3, 1 al 7, que si uno anhela obispado, ¿no? Que al final debe de cubrir con ciertos requisitos. Ya en cierta parte la mayoría los dio Beto ahorita como resumen. Aproximadamente hace como 4 años, Dios me mostró esta parte leyendo la Biblia y escribiéndola, y me mostró que era necesario que tenía que cubrir estas características que Dios me mandaba a llamar, y desde entonces lo tengo en mi boletín. Cuando se vio el tema, me dice, mira, es de lo que predicas. Y le digo, no, no es de lo que predico, es de lo que le oro todos los días a Dios para que me ayude, porque la verdad es que, pues no les voy a decir que es difícil, es algo que se me ha hecho, no imposible con la ayuda de Jesucristo, pero sí me ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo hacerlo y cumplirlo. La clase pasada me sorprendió mucho Dios en el aspecto que con la palabra de mi hermana cuando dijo que teníamos que ser hospedadores, y regularmente yo me acuerdo cuando Betty Blanca nos llegaban misioneros y nos invitaban a que los dejáramos en la casa, o bueno, que los hospedáramos, y era bien padre porque nada más llegaban a dormir, pues ahí les ofrecíamos lo que podíamos ofrecerles, y nos gustaba recibirlos, pues porque nada más lo teníamos con nosotros ciertas horas en la casa. Pero ahora que nos ha tocado recibir a la gente y tener las 24 horas, pues la verdad que difícil es. Y sí es cierto, se tiene que tener mucho amor, mucho de Cristo para poder recibir a las personas. Es más fácil recibir a los parientes, a los familiares, pero cuando estás en la obra de Dios, pues es muy difícil
pues no descansar, sino atenderlos, ¿no? Y yo creo que en esa parte, pues a mí me tocó mucho. Y el tema de hoy dice, el 14, que gobierne bien su casa. Dice, tiene que ver con las prioridades. En este sentido, es importante que el líder cristiano sea un buen gobernador de su casa, para que pueda ser un buen líder en la obra de Dios. La frase que gobierne bien su casa viene del griego prois teimi y idios oikos, y significa que debe administrar con justicia y sabiduría todos los asuntos relacionados con su hogar. Esas palabras tienen la misma raíz que la palabra sojuzgar, que se usa en Génesis 1 cuando Dios manda al hombre, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad, cuyo significado del hebreo es administrar con justicia y sabiduría. La mayoría de los líderes tienen problemas con sus prioridades, causa por la cual muchas veces llegan a convertirse en luz de la calle y oscuridad de sus casas. Esto no debe ser así. Desde el principio de la creación a través de la Biblia, confirmándose con el ejemplo y enseñanza de Jesús, y consolidándose con la revelación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Dios nos muestra que la prioridad principal del hombre después de su relación personal con Dios es su familia. El principal mandamiento de la ley, debido a que aún no había venido Cristo, era amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Esto viene de Deuteronomio 6:5. Y el segundo era semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claramente se establece aquí, desde la ley, que la principal prioridad del hombre era Dios, seguido por el prójimo y uno mismo. En el contexto es obvio que se refiere a la familia. Bajo la gracia en Cristo, Jesús nunca manda a sus discípulos a amar a Dios, porque al nacer de nuevo sucede un milagro sobrenatural y somos nacidos del Espíritu y amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amar a Dios está en nuestra naturaleza redimida, pues en el nuevo pacto la ley ha sido escrita en nuestros corazones, incluido el gran mandamiento. Respecto al mandamiento de amar al prójimo, aunque ya está también escrito en nuestro corazón, es un mandamiento incompleto, que por eso Jesús lo mencionó y le dio contexto en Mateo 5:43 al decir, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es debido a que el prójimo únicamente era aquel que era merecedor de nuestro amor, que nos correspondía, lo cual dejó muy claro Jesús cuando contó la parábola del samaritano, cuando preguntó al instante de la ley cuál de los tres había sido el prójimo de aquel que había caído en las manos de los ladrones. Y el prójimo era aquel que había hecho misericordia con él. Y los otros dos no eran el prójimo. Entonces viene Jesús y añade la gracia a ese mandamiento diciendo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. A veces, los peores enemigos y quienes más daño nos han hecho son los propios en la casa, miembros de la familia, y se tiene la tendencia a no tomarlos en cuenta y no amarlos, y en vez de eso amamos a los de afuera y descuidamos a los de adentro. Bajo la gracia debemos amar principalmente a los miembros de la familia, aun cuando no seamos correspondidos o hasta seamos aborrecidos por ellos. Entonces el líder de la iglesia debe conocer las prioridades correctas para invertir su tiempo, afecto, atención, dinero y esfuerzo, y de acuerdo a las escrituras el orden es el siguiente. Número 1, Dios, la prioridad más alta, nuestra relación personal con Él por medio de nuestro tiempo devocional diario. Eso viene en Marcos 1:35. No, yo no. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Nosotros, segundo lugar, cuidar la salud y estar bien para servir. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 3, la familia, casados, que son la esposa y los hijos, los solteros, los padres y hermanos,
obedeciendo a Dios. Eso viene en Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. 6:4. Y vosotros, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. También viene 1 Timoteo, y bueno, allí viene acerca del amor también que debemos de tener hacia con los de nuestra casa. 4, el trabajo, sustento de la casa. Segunda de Tesalonicenses 2:6. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. No, Creo que esa no es la cita, pero bueno. Dice, cuarto, el trabajo. Quinto, el ministerio, servir a los necesitados. Hechos 20:35. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Es segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 15. Del 3, del 6 al 15. Ok, gracias, ahorita le damos lectura. Y bueno, me viene una cita a la mente que dice que aquel que no trabaje, pues que no coma, ¿no? Y bueno, sexto, la iglesia, congregarnos, servir a los hermanos. Eso viene en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Y el séptimo, el mundo, alcanzar a los perdidos. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si el líder tiene sus prioridades en orden, Dios se encargará entonces de añadir cada día a la iglesia los que deben de ser salvos. La verdad es que este es un tema muy amplio, por el tiempo pues solamente voy a abreviar. Gracias a Dios porque hace mucho tiempo, bueno, hace como casi 9 años, 8 años, Beto me dio, Jesucristo utilizó a Beto para darme el discipulado, el de crecimiento espiritual, y aquí, pues esto fue lo que en mi vida priorizó acerca de lo que nosotros teníamos que hacer, o bueno, al menos yo tenía que hacer todos los días. Y algo que sí me quedó muy grabado fue que si yo no estaba con Dios, todo lo demás pues no iba a funcionar. Si yo no tenía mi tiempo devocional con Dios, no iba a funcionar nada. Y de allí pues viene en cadena, porque dice aquí, si no estás bien con Dios, pues entonces tú no estás bien, tu salud no está bien, no te alimentarás bien, no te cuidarás, vas a estar preocupado, vas a estar estresado. Eso va a afectar a tu familia porque son los próximos alrededor tuyo. Si yo estoy enojado, pues les voy a contestar mal, les voy a hablar mal, voy a actuar áspero, voy a actuar mal delante de ellos, con mis hijos, en el trabajo. Si yo estoy mal en la casa, pues en el trabajo voy a estar pensando en otras cosas, voy a trabajar mal, voy a hacer las cosas no voy a hacer las cosas como debería hacerlas, en orden. En el ministerio, o sea, todo viene en cadena y afecta. Yo no tengo mi tiempo devocional con Dios y realmente ha sido algo que me cuesta mucho. Yo cuando Beto me dijo que nos tocaba esta clase, la verdad es que pues me puse muy nervioso y sudé mucho porque le decía, ¿qué voy a decir? Realmente en mi vida Dios está tratando al día de hoy desde hace tiempo y yo he buscado, ¿no? Yo he buscado pues cubrir estas características
pero me ha sido muy difícil, muy difícil en mi casa, en mi intimidad con Dios. Trato de leer, de orar, de meterme con Dios, porque yo sé que todo va en cadena y todo va a perjudicar o beneficiar según sea el caso. Pero Dios es tan misericordioso que, pues al ver todo esto y platicar con usted, pues me doy cuenta que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y por su infinita misericordia, al día de hoy estamos aquí, porque Él nos ha sustentado, Él nos ha fortalecido. Hace poco tiempo, pues hace como unos 5 años, más o menos yo culpé a unas personas por la situación que yo tenía en mi vida y yo estaba pasando. Y yo pensé que por la instrucción o los comentarios de esas personas, en mi vida estaba mal. Pero al día de hoy, pues me doy cuenta que realmente no es tanto las personas que te rodean, sino las decisiones que tú tomas como persona. Y yo recuerdo que hasta que en ese entonces Dios me mostró que, hasta estando acá, más bien, Dios me mostró que no era por las personas o por las situaciones o como si hubiera dado, sino las decisiones que uno toma como hijo, ¿no? Y que si uno como hijo obedece a Dios, pues vas a tener consecuencias buenas, pero si desobedeces, pues vas a tener consecuencias malas. Y Dios ha puesto alrededor de nosotros personas que nos puedan apoyar y nos puedan instruir. Pues más adelante lo vamos a ver ahorita en el crecimiento espiritual, pero yo le doy gracias a Dios porque si realmente en ese momento Dios no hubiera puesto a la persona que puso para instruirme y guiarme en esta parte, pues gracias a su Espíritu Santo que al día de hoy pues sigo orando, ¿no? Y sigo pidiéndole a Dios que sea una persona que gobierne bien la casa, no por imposición, sino porque sea algo que sea de parte de Dios hacia con mi vida y hacia con mi matrimonio y los hijos, ¿no? Entonces, estas son las prioridades que al día de hoy le doy gracias, que si no sigo al pie de la letra, puedo estar bien allá afuera, puedo estar dando una cara, predicando, evangelizando, discipulando, pero aquí en la casa ser completamente diferente. Y eso no es lo que le gusta a Dios, porque como dice la palabra, todo lo oculto sale a relucir, todo lo oculto sale a luz. Entonces, el día de mañana, pues se van a dar cuenta que todo lo que yo compartí, pues era hipocresía, porque en mi casa yo era diferente, ¿no? En mi casa yo actuaba diferente. Entonces, pues sigo al día de hoy orando para que Dios me dé esa sabiduría para que sea yo esa cabeza, ¿no? Que Dios ha establecido, que Jesús es principalmente, y para que nos siga ayudando. Vamos a seguir el siguiente punto, que es tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Dice, número 15, tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El líder también debe de ser capaz de gobernar con sabiduría su propia familia, siendo capaz de tener a sus hijos en sujeción. La palabra en griego hupotaje, que se traduce como sujeción, involucra la idea de alguien obediente que se somete por respeto a la autoridad y por medio o por interés, y en ese sentido los padres deben dar tal ejemplo que sus hijos los imiten por el respeto que les tienen debido a lo que se lo han ganado. La autoridad espiritual no es algo que se imponga, sino algo que se gana, que se conquista, tal como lo hizo Jesús con nosotros, que por medio de servirnos y de su sacrificio por nosotros, eso ha producido que nos sometamos alegre y libremente a Él. La palabra griega semnotes, que se traduce como honestidad, significa que la sujeción debe ser genuina y no fingida, de verdad y no manipulada, obligada o impuesta por el miedo a las amenazas o el interés de la recompensa. Es muy cierto y lamentablemente triste el refrán popular que dice, hijo de pastor, lo peor, porque muchos líderes en vez de servir a sus hijos, dándoles ejemplo de sacrificio y entrega a Dios y sobre todo de amor a su esposa,
¿qué es lo más importante para ellos? Pues lo que más valoran los hijos es a su mamá, lo amenazan y aterrorizan, o lo que es peor, lo corrompen con regalos y recompensas para que en la apariencia externa sean hijos modelos y presumen de ellos ante la gente, pero eso es deshonesto porque solamente apariencias externas que tarde o temprano terminan en corrupción y escándalos, pues nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Pablo puso bien en claro en sus cartas a Timoteo y Tito que una señal de madurez en el hombre es la forma de cómo funciona como padre de familia en su hogar. En particular, sus hijos reflejan que también ha cumplido con ese rol que Dios le ha dado. El deseo del Señor es que no descuidemos nuestra familia por el servicio a su obra, y por eso es necesario encontrar el equilibrio perfecto. Esto viene en Tito 1:6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Por tanto, la enseñanza de la palabra de Dios tiene que comenzar desde nuestro hogar con nuestros hijos, lo cual tiene una promesa de conducirlos por el buen camino. Dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. De ahí que el líder debe ser también pastor y líder de sus hijos. Entonces, aquí, bueno, yo hablando por mí, pues yo soy profesionista. Entonces, cuando yo tuve hijos, tuve que decidir entre dejar mi carrera o dedicarme al cuidado de mis hijos. Entonces, pues era un sacrificio porque ya no iba a tener esa retribución monetaria, pero a la larga, lo que yo he visto en algunas familias es que aquellas mujeres que salen a buscar su sueño, así como el sueño americano, ¿no? Como cuando los mexicanos se van a Estados Unidos a buscar el sueño americano, así pasa también con las mujeres que salen a buscar ese sueño de superarse, de ser profesionistas, pero dejan a sus hijos. Y cuando ellas regresan a sus casas, pues sus hijos ya crecieron y ya no quieren estar con su mamá. Entonces es triste ver, pues cómo perdemos los mejores años de nuestros hijos por buscar el dinero que no nos va a dar la felicidad ni el tiempo que pues vamos a pasar con nuestros hijos. Y bueno, aquí dice, decía un refrán, ¿no? Que los hijos de los pastores, pues son los peores. Bueno, a mí no me ha tocado ver hijos malos de pastores, pero yo creo que nosotros debemos de aprender o experimentar en cabeza ajena. Hay un dicho que dicen en mi casa entre mi mamá y en mis tías, y dice, si lo hacemos por otros, ¿por qué no por los de nuestra familia? Entonces nosotros a veces queremos quedar bien con la gente de afuera, pero bien decía una persona muy sabia, vamos a la cárcel y tenemos misericordia, pero llegamos a la casa y esa misericordia se termina con nuestros hijos y con nuestra familia. Entonces, aquí lo que nos habla el apóstol Pablo es que el liderazgo pues tiene que empezar en nuestra casa, con nuestros hijos, y la sujeción, a mí en este caso, pues ¿qué me toca? Pues sujetarme, ¿no? Sujetarme primero a la cabeza de esta casa, pues que es mi esposo, y que no me gusta sujetarme, pero lo tengo que hacer, porque pues en el trabajo pues nunca me sujeté a nadie, siempre me tocó a mí dirigir la orquesta, ¿no? Y aquí pues me tengo que sujetar. Y segundo, pues hacer el labor pues de una ama de casa, ¿no? Que es lavar, cocinar, atender a mis hijos, ahora en la pandemia pues estudiar con ellos, sentarme a hacer la tarea, y eso pues a la larga pues va a dar un fruto espiritual y profesional hacia ellos, y de la misma forma pues que lo que ellos imitan es lo que ven. Si a nosotros nos ven orando, leyendo, transcribiendo la Biblia, pues es lo que ellos van a anhelar y lo van a hacer sin que nosotros se lo impongamos. Y bueno, sigue el número 13, que Y es... aquí está el ejemplo
impresiones de números, de cositas que les pone a los niños para su aprendizaje. Y yo creo que aquí algo, perdón, ahorita seguirse, nada más es un paréntesis. Cuando yo empecé a leer esta clase, Dios me recordaba cuando en el Edén, dice la Biblia en Génesis que Dios creó al hombre según a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Entonces dice ahí que la semejanza de Dios es el hombre y la mujer juntos. O sea, no es ni el hombre y tampoco es la mujer, sino los dos juntos. Esa es la semejanza de Dios. Entonces, tanto estas características son para el hombre, o sea, para todos aquellos que pues estamos sirviendo a Cristo, que debemos anhelar cumplir estas características, estas necesidades que tenemos que hacer. También nuestras esposas, ¿no? Las mujeres, porque somos uno. Entonces, en ese ámbito, ahí es donde se refleja si realmente uno está haciendo las cosas bien o no, porque si yo estoy haciendo las cosas mal, pues obviamente va a afectar en mi esposa principalmente, porque somos uno. Y así como Dios ha establecido a semejanza, pues Él espera que todos hagamos nuestra parte, ¿no? Pero que la hagamos correspondiente a lo que Dios nos ha puesto por las cualidades. No podemos decir, yo hago esto o tú haces aquello y yo espero, o sea, no podemos, es como cuando yo he escuchado que dicen, no compares a tus hijos con nadie, ¿no? O no te compares con nadie, o no compares a la gente con nadie, porque la verdad sí es cierto, no es sano, porque Dios nos ha hecho únicos. Entonces, yo he sentido en la persona que a veces a veces me quería comparar con Itzel. Yo decía, ¿por qué ella hace todo eso y yo no? ¿O por qué yo hago todo esto y ella no? Entonces, Dios nos ha dado cualidades diferentes, aptitudes, pues dones, que en su conjunto pues van a funcionar para lograr el objetivo que tiene Dios para nuestras vidas. El que sigue, 16, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Cuando es que hay muchas cosas, muchos recuerdos en esta clase. Cuando yo la primera vez leí, decía no un neófito. Fíjense cómo yo la verdad no leía la Biblia, yo no la escribía, yo no, pues trataba ahí como que medio de leerla, pero a veces no lo hacía. Y cuando leí no un neófito, lo que se me vino a la mente fue la película de Crepúsculo, ¿no? Aquellos que les llamaban los neófitos. Y ahí me di cuenta, o sea, realmente a veces, pues podemos estar predicando allá afuera, porque yo me acuerdo que iba al oriente y andaba sirviendo, pero mi comunión con Dios, la verdad, no la tenía, no lo hacía, ¿no? Y me acuerdo tantas cosas en esta clase que, bueno, es una de ellas. Dice, tiene que ver con la madurez espiritual. La palabra neófito proviene del griego neófito, que hace referencia a alguien nuevo en un puesto o experiencia. Pero en este contexto se refiere a que no debe ser un recién convertido. Por tanto, es importante que el líder no sea un recién convertido. Es importante notar que no se refiere a joven de edad, sino a recién convertido en la fe cristiana, sin importar su edad. Jesús era un joven para los estándares de su época, pero de ninguna manera un neófito, porque reconocía su sabiduría y madurez espiritual, y por eso se admiraban de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que solo enseñaban teóricamente. Por eso Pablo también le dice a Timoteo que era joven, pero no lo suficientemente maduro espiritualmente para ser líder. Lo siguiente en 1 de Timoteo 4:12, que dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, ¿en qué? En palabra, en conducta, amor.
y espíritu y fe. A los recién convertidos hay que involucrarnos de inmediato a la obra externa de Dios, en el evangelismo hacia afuera, sirviendo a los necesitados, testificando, etc. Después de un tiempo razonable de 3 meses a 1 año, de acuerdo a Hebreos 5:12. Si el recién convertido se ha aplicado y esforzado y está creciendo espiritualmente, lee y ora por sí mismo, se congrega y discipula constantemente, diezma con regularidad y demuestra actitud humilde de servicio, entonces debe considerársele para ser ayudante de los líderes ya establecidos como diáconos, y se les debe poner a prueba y deben cumplir ciertos requisitos que veremos en la siguiente lección. Sin embargo, para ser líder de la iglesia es necesario tener madurez y experiencia espiritual, haber sido probado y aprobado, y haber servido a otros líderes como diáconos, y obviamente empezar a desarrollar cada una de las 17 cualidades, siendo las primeras 4 las más importantes y visibles y fáciles de evaluar. Y esto nada tiene que ver con el carisma o los dones o la personalidad. Hay personas muy brillantes y talentosas que por sus habilidades de oración o de canto o por su fama anterior en el mundo se les pone apresuradamente en el liderazgo, y entonces caen en la condenación del diablo y termine siendo un desastre para sí mismo, su familia y la iglesia. Por tanto, es importante que los aspirantes a líderes comiencen desde abajo, realizando progresivamente actividades que les ayuden a ganar experiencia y crecer en el Señor, para que sean capaces en el futuro de desempeñar mayores cargos de liderazgo sin caer en las trampas del diablo. Bueno, no voy a decir que ya cumplo con estas características, porque la verdad me falta muchísimo, y le sigo pidiendo a mi Señor Jesucristo que me ayude a hacerlo. Pero estaba viendo, apenas hice un video de cuando hacíamos las veladas allá en Fundación, y me acuerdo que nos habían puesto en la alabanza, me acuerdo que Betty y Blanca nos habían puesto en la alabanza. Y cómo es tan, pues yo lo llamo sutil, pero ante todo, si uno no tiene una intimidad con Cristo, pues se te puede, como dicen, te puede subir, o sea, puedes perder el piso, vaya. Y recuerdo cuando en aquellos entonces, dice Itze, ve, fíjate cómo nosotros estábamos cantando y nos preocupaba que estuviéramos afinados en la voz, porque hasta íbamos a clases de canto. Nos preocupábamos que estuviéramos bien vestidos, que todo el audio, el micrófono, porque hasta tipos de micrófonos hay para que no te escuches todo gangoso. Ya compras micrófonos que hablas y hasta pareces artista. Y nosotros estábamos preocupados en eso, dice, y ve cómo atrás, adorando a Dios las personas, entregándoles el corazón, muchos llorando. O sea, realmente sí es cierto, ¿no? Lo que dice aquí. A veces el ser líder, o bueno, más bien estar en un punto o en un lugar donde estás como autoridad o como líder, como se menciona aquí, pues a veces no es sano para uno, ¿no? Yo sé que obviamente Beto y Blanca no tienen la culpa, ¿no? Porque al final el hecho es de uno, la intimidad con Cristo. Yo en ese entonces, pues me acuerdo que se trabajaba, ¿no? Y yo también, y pues ahí hacía mi luchita en orar, en leer, pero pues realmente yo me ocupaba más en que tenía que ir al albergue, en que tenía que afinar mi voz, en que tenía que hacer otras cosas, trabajar, y ni siquiera daba testimonio en mi trabajo. Yo me acuerdo que yo llegué al trabajo y le dije al que era mi jefe en ese entonces, pues yo soy cristiano, y me dice, uy, dice, yo he conocido muchos cristianos, dice, así como tú, dice, que me dicen que son cristianos, y la verdad es de que por eso sigo en mi religión, dice, porque me fallan, ya al rato los ves con otra persona, ya al rato los ves mentirosos, y yo le decía, no, pues yo no, yo mira Jesús, y yo bien emocionado porque hasta me dijo, tú vas a ser gerente, ¿no?
Y fíjense cómo hace daño inclusive a veces, pues a mí me dieron ese puesto de gerente, me dijeron tú vas a ser gerente, pero realmente nunca respetó ese nombramiento. ¿Por qué? Porque pues nunca lo fui. O sea, él me dijo que yo era gerente, pero todos de mi trabajo se burlaban de mí porque me decían, uy, él a todos les dice que son gerentes. Él dice a todos, o sea, él los pone a todos en una posición, pero nunca respeta esa posición, nunca la valora y nunca respeta sus decisiones. Entonces, pues, olvídate de que eres gerente, mejor ponte a vender, porque si no vendes te va a correr. Y la verdad es que sí, sí, cierto, ¿no? Y yo me sentía porque él me dijo que yo era gerente y yo decía, no, yo soy gerente. Y a mis compañeros del trabajo, pues casi les decía, a ver, ustedes me tienen que hacer caso porque yo soy gerente. Y así una muchacha que estaba ahí, que ya tenía muchos años, eso fue lo que me dijo, ¿no? Dice, mira, ni te la creas, porque no va a respetar lo que diga, no va a hacer. Entonces, todo eso, gracias a Jesucristo, porque poco a poco voy aprendiendo y voy viendo cómo es de que si yo no me esfuerzo, yo no me meto en oración con Dios, yo no me meto en la lectura, la verdad es que a un pie estoy, a un pie de caer, a un pie de estar, de que me gane la fama, la dama y la lana, ¿no? Porque si no está Cristo en mi vida, y aún así, si yo, por decir allí en el trabajo, ¿no? En la empresa que Dios nos permitió administrar, a Itze y a mí, pues realmente, pues yo nunca nombraba a nadie, ¿no? Yo nunca les decía, tú vas a ser gerente, tú vas a ser... Y no porque no hubiera capacidad, sino porque realmente yo les decía, yo no quiero mentir, yo no quiero mentirte en decir que vas a hacer algo que no lo eres o no lo vas a hacer. Y mejor esfuérzate, trabaja, échale ganas y tu trabajo va a hablar y tu trabajo va, por medio de eso, pues tú vas a poder desempeñarte y por medio de eso, pues vamos a ver en qué podemos acomodarte, ¿no? Y si sigues en el trabajo, claro. He cometido muchos errores, he estado en posiciones a lo mejor muy rápidas por la misericordia de Dios, pero al no saber administrarlas, al no saber sujetarme y al no saber estos principios que dice aquí, que si nosotros no estamos entregados en la lectura, en la oración, en la escritura, en la intimidad con Dios, pues realmente, pues no podría ser responsable yo de las cosas que Dios me estaba poniendo. De todo esto, por eso la palabra neófito habla acerca de, pues, de alguien que es nuevo, que pues es inmaduro, ¿no? Alguien que apenas está aprendiendo, que no tiene las bases, y lo vemos en estas especificaciones, ¿no? Que si nosotros no tomamos en cuenta la importancia que es Jesús en nuestras vidas y la lectura, la palabra de Dios, pues realmente todo lo que hagamos va a ser, o sea, a lo mejor no en vano porque Dios tiene misericordia y la gente se salva, pero realmente pues no va a ser de fruto, no va a ser un fruto que permanezca, sino se va a acabar, se va a secar. Ahora yo lo veo aquí con las plantas, ¿no? Sí, que porque no tiene raíz que se seca, que porque tiene mucha raíz se seca. O sea, cada planta tiene sus especificaciones, tiene su chiste, ¿no? Y como nosotros somos diferentes, porque cada uno de nosotros somos diferentes, pues Dios nos ha dado ciertas especificaciones que debemos de desarrollar y de preguntarle a Dios qué tenemos que hacer. Pero esa pregunta está en el que nos tenemos que apartar muy de mañana, aún siendo muy oscuro, y orar y pedirle a Dios que nos dé guía y dirección, porque yo la verdad a mí me gustaba mucho escuchar a, muchos conocen a Armando Sánchez, otros no, es alguna persona de allá de México, y a él como le encanta memorizar y leer la Biblia. Y yo le decía, la verdad a mí me pesa tanto leer, no me gusta leer, no me gusta, y hasta el día de hoy no me gusta leer, no me gusta, pero sé que lo necesito hacer y que es algo que necesito hacerlo. Pues bueno, pues no lo hago diario, pero voy y estoy haciendo la lucha. Yo le preguntaba a Beto en alguna ocasión, ¿tú cómo sabes quién es nacido de nuevo, no? ¿Tú cómo te das cuenta? Pues quién está leyendo, quién está orando, cómo te das cuenta? Yo en ese entonces era nuevo, no sabía, ¿no?
Y él nada más se reía. Ya ven su risa de Beto. Él nomás se reía. Y entonces, ahora yo veo, ¿no? En la forma de hablar. Cuando uno habla, en la forma de expresarse, en la forma de amar, en la forma de ser humilde, en la forma de ser desprendido, en la forma económica. Nadie, bueno, perdón. La verdad es que cuando uno no da sus diezmos, cuando uno no se desprende del dinero, algo muy fuerte, no lo sabe Beto y Blanca porque no se los había platicado, pero es parte de esta clase. Cuando empezó la pandemia, eh, empezamos a orar y en ese entonces estábamos comunicados con Beto y Blanca. Y me acuerdo que Blanca le dijo específicamente, dice, cierra el negocio. Y entonces se me habla y me dice, oye, me dice Blanca que cierre ese negocio. Les voy a decir por qué digo el nombre. Y la verdad me dolió mucho. Me puse a llorar. Ahí en ese momento me puse a llorar. Yo no quise, yo no quería cerrar. Pero cerré mis ojos y le dije, Señor, lo voy a hacer por obediencia. Porque pese a lo que sea, tú pusiste a Beto y a Blanca y los pusiste como papás espirituales. Entonces, lo voy a hacer por obediencia. No quiero. Me acuerdo de mi hermano Arturo, ¿no? Que dice, no quiero, no quiero. Así le dije, no quiero, Señor, pero lo voy a hacer por obediencia. Y cerramos. La verdad me dolió mucho. Y la siguiente ocasión que volvimos a abrir, porque Dios me dijo que volviera a abrir, y después otra vez, cierra. Y digo, Señor, pues casi, casi como aquí estamos jugando, ¿no? Abro, cierro, abro, cierro. Dime, cierra. Bueno, está bien, cierro. Volví a cerrar el negocio. Y como dicen, yo no soy muy dado a los dichos del mundo, pero dicen que la tercera es la vencida, ¿no? Entonces la tercera fue cuando en la velada de oración, Itze me voltea a ver y me dice, Dios me dice, es tiempo, dejen todo y síganme. Y la verdad me dio mucho gusto porque Dios trató conmigo antes. Dios trató conmigo antes en mi corazón para que cuando me pidiera la empresa, pues yo se la pudiera dar. Y ahora, hoy en día, pues yo creo que es parte del crecimiento, ¿no? A lo mejor estoy flaco en unas cosas, pero fortalecido en otras por la misericordia de mi Señor Jesucristo. Y al día de hoy podemos decir que, pues dejamos todo, ¿no? Dejamos todo y pues estamos a la expectativa de decir, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Pues no lo sé, pero pues solamente tú sabes, ¿no? Solamente tú sabes, pero es esto, ¿no? El permanecer, el que ahora me viene a la mente, bueno, hace ratito, que en Colombia mi hermano Bernie me dijo, tú no tienes que hablar por las demás personas, tú debes de hablar por lo que tú estás viviendo, porque es bien fácil criticar y juzgar a las demás personas, pero tú juzga y aprende por lo que tú estás viviendo, ¿no? Para que pueda ser de bendición. Y la verdad es que sí es cierto, ¿no? Ahora puedo compartir y testificar a las personas que están aquí a mi alrededor que Dios nos ha permitido predicarles de Jesús acerca de mi vida, ¿no? Acerca de las experiencias que he tenido con Cristo y es mucho mejor, es más bonito, es más, pues más hermoso el poderles platicar esta parte, ¿no? De la madurez. Tenemos que ser maduros, ¿no? Tenemos que ser maduros en todas las cosas que Dios nos manda a hacer. No lo vamos a estar en su completo, en completo porque solamente Jesús es completo, es de perfección, pero podemos estar maduros en una cosa y estar esforzándonos en otra y estar animándonos en otra. ¿Vale? Entonces, adelante, le toca a Itzel. El último punto es que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Buen testimonio literalmente significa sin acusación alguna como resultado de una investigación pública. Esto significa que el líder cristiano debe ser una persona que goce de buena reputación. Hoy en día vivimos en un mundo de doble moral, donde la integridad se ha abandonado
pero para el cristianismo el testimonio o la buena reputación son indispensables para tener un liderazgo efectivo. De hecho, es tan importante que figura entre las cualidades que el Espíritu Santo mostró los primeros diáconos, ayudantes, debían tener para poder servir. Hechos 6:3. John Maxwell nos dice que la integridad en el liderazgo es indispensable para las personas que quieran ser influyentes en una organización. Es posible que hoy la integridad haga tanta falta como nunca antes, y es absolutamente esencial para cualquiera que desee convertirse en una persona influyente. El buen testimonio no es algo que se crea de la noche a la mañana. De hecho, lleva tiempo y trabajo el hacerlo. Comienza desde el momento que aceptamos sujetarnos a la soberanía de Cristo. Cuando renunciamos a nosotros mismos, tomamos nuestra propia cruz. Cuando iniciamos un proceso que día a día prueba nuestra fidelidad a Dios, cuando soportamos las tentaciones y somos responsables en su obra, cuando aprendemos el significado de servir a los demás y no dejarnos guiar y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, moldeando nuestro carácter a su voluntad. Por ello, edificar un buen testimonio lleva tiempo, pero basta un momento de locura para perderlo. Eclesiastés 10:1. A veces, pequeñas imprudencias o tolerancias destruyen la credibilidad y el testimonio de un líder. Por eso el Espíritu Santo nos manda que nos abstengamos de toda especie de mal. En primera de Tesalonicenses 5:22. Es lo que dice. Donde la palabra especie tiene su raíz en apariencia o cosa visible. Por eso el líder no debe hacer cosas buenas que parezcan malas y debe siempre mostrar integridad, no dar lugar a ninguna sospecha ni sombra de duda en sus actos. Resumiendo, podemos decir que el buen testimonio es el reflejo de todas las buenas características bíblicas del carácter cristiano que prueban nuestra fidelidad a Dios y es la base para recibir la autoridad y el respaldo del Espíritu Santo para ser líderes en la obra de Dios. Lo contrario sucede cuando un líder cristiano es mal testimonio que trae desprestigio de la imagen del líder. Su relación con Dios se rompe por su falta de integridad y esto produce falta de autoridad y efectividad en su ministerio. Y en consecuencia el diablo toma ventaja de todo esto y desacredita todo lo que el líder haya hecho y hará. Desafortunadamente, Satanás se aprovecha de eso y lanza sus dardos de descrédito a los cuatro vientos y pone su lazo de condenación sobre el líder que ha dado mal testimonio con los de afuera. En la experiencia de los años, la mayoría no logra superar y terminan apartándose del liderazgo aún hasta el camino de la verdad, y su posterior estado viene a ser peor que el primero. Segunda de Pedro 2:20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Por eso debemos vivir siempre en el temor de Dios, sujetos a Él y alertas. Primera de Pedro 5:7 al 9. 5:7 al 9. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Bueno, aquí este último punto yo lo comparo como una empresa. Así como decía Alan, cuando
cuando yo trabajaba y yo decía, no, pues yo soy cristiana, ¿no? Y decían, uy, los cristianos son los peores, ¿no? Son los que llegan tarde, los que faltan, y siempre hay un pretexto, ¿no? Entonces, pues nosotros trabajamos para la empresa de Dios. Y es como cuando yo trabajaba para una empresa que vendía aparatos médicos. Entonces, pues nosotros éramos la imagen de la empresa. Nosotros teníamos que ir bien vestidos, con la bata blanca, con los zapatos boleados, porque éramos la apariencia de la empresa. Entonces, ahora nosotros que trabajamos para la empresa de Dios, nuestro testimonio, ¿cuál es? Pues no defraudar, ¿no? Tener palabra, ¿no? Así como decía aquí, pues que ahora la integridad, pues ya no es algo que sea importante en nuestra sociedad, pero para nosotros, como siervos, como hijos de Dios, que trabajamos para la empresa de Dios, pues el testimonio, pues es lo principal, porque es así como nosotros vamos a ganar a los que no conocen de Cristo. Y el pecado siempre nos va a atar porque le vamos a dar armas a Satanás para recordarnos, y eso nos va a quitar autoridad, lo que dice aquí, ¿no? Que nos quita la autoridad cuando nosotros pecamos, cuando nosotros no estamos bien con Dios, cuando no tenemos nuestra comunión, eso nos quita autoridad con Satanás principalmente. Entonces, nosotros como cristianos, bueno, yo lo veo, cuando nosotros nos venimos a Chiapas, me decían personas, pero ¿y ahora cómo le vas a hacer? Decía mi hermana que ella manda su diezmo a un estado. Me decía, yo ya no le voy a mandar a este estado porque ahora te lo voy a dar a ti. Y yo le dije, no, porque cuando una empresa contrata a una nueva persona, no le quita el sueldo a alguien para dárselo al que acaba de contratar. Si Dios ya nos contrató en su empresa, Él ya abrió una nueva plaza. ¿Qué quiere decir? Que ya tiene un sueldo para nosotros. No le tenemos que quitar el sueldo a alguien para que nos lo dé a nosotros. Pero ¿qué es lo que ahora nos corresponde a nosotros si pertenecemos ahora a la empresa de Dios? Pues testificar, dar, así como cuando yo trabajaba en esta empresa, que yo era la apariencia de esta empresa y testificaba, yo no podía salir del hospital y fumarme un cigarro porque yo estaba representando una empresa y era testificar mal para mi empresa. Pues de la misma forma, nosotros como cristianos, pues no podemos darnos el lujo de no diezmar. Por ejemplo, aquí en Chiapas decían, porque aquí hay muchos templos aquí en Chiapas donde pues casi los pastores en una lista, a ver, tú no diezmaste este mes. Y a mí me decían, ¿a ustedes cómo controlan los diezmos en su fundación? Y yo les decía, acá no controlan los diezmos. Uno ya sabe dónde tiene que diezmar, uno ya sabe la cuenta. Entonces, se supone que si ya sabes que tienes que diezmar, no tienes que avisarle a la gente. Tú vas, depositas tu diezmo y ellos no se tienen que enterar porque el patrón de la empresa no es el pastor, sino Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el que está viendo que yo estoy dando mi diezmo, que yo estoy leyendo mi Biblia, que yo estoy orando, y no son los pastores o los hermanos los que se tienen que enterar de la comunión que yo tengo, porque no es a ellos a los que les tengo que dar cuenta, sino a Dios, que es el patrón o el dueño de la empresa. Entonces, lo mismo pasa aquí con la autoridad que nosotros tenemos. Nuestra autoridad no la da nuestra comunión con Dios. Entonces, esa sería pues nuestra participación para que tengamos los 5 minutitos para la oración. No sé si quieras agregar algo. Pues no realmente, bueno, pues al final de lo que nos ha bendecido Dios últimamente, pues puedo decirles que, le digo a Itze y se queda seria, me ven en la calle, es una nena de 5 años, y me ve y me grita, tío, tío, y yo al principio no sabía quién era, ya después me enteré, y dicen, pues es que te consideran, o sea, te tienen como en alta estima. Yo le decía, ¿pero por qué? Y dice, es que tú vienes aquí con la familia, porque tú estás ayudando a su tío, porque su tío tenía alcoholismo, gracias a Dios, Dios se lo quitó. Le digo, pero yo no soy, o sea, es Jesús.
Dice, pero de todos modos, ellos te ven, todos te ven. Y es un pueblito, es una colonia ejidal, pues casi son familias, o sea, todos se conocen. Tú ahí, yo creo que es como cuando dicen ahí que tantito gritas y todos se enteran, ¿no? Tantito haces algo y todos se dan cuenta. Entonces, por no decir otra cosa. Entonces, pues realmente es ese testimonio que tenemos que dar, ¿no? Y no nada más como apariencia, porque ellos nos conocen. Y aquí, los vecinos que tenemos, los mismos que nos escuchan, pues muchos de esa colonia vienen a la jardinería, vienen a trabajar y realmente ellos escuchan todo. La otra vez viene el que me está ayudando aquí en la casa con lo del jardín y me dice, ay, me dijo el vecino que ya le pasaste la máquina. Y digo, órale, ya hasta se enteró que ya podé el pasto yo, ¿no? Entonces, todo eso, todos se enteran, y pues como dice, nos toca dar el testificar de Jesús, ¿no? Que no seamos nosotros por los cuales se cumpla el versículo donde dice que por nuestra culpa el nombre de Jesucristo es blasfemado, es pisoteado. Entonces, pues seguir esforzándonos en Jesús, en su palabra, y en la lectura, en la intimidad con Dios, cubriendo las prioridades. Y pues bueno, eso es lo que nosotros podemos compartirles acerca de esta palabra. Que Dios los bendiga. Y pues de verdad que a mí me sorprende cómo Dios está en control de todos, porque pues ustedes son los últimos misioneros que se han ido, ¿no? Entonces están hasta el final de la lista. Hoy le tocaba a José Reveles de Querétaro, pero se le descompuso su computadora. Entonces recurrí a Juan Mendiola de pues Morelos, y todavía no encuentra quién le apoye. Entonces recurrimos a Martita Mesa, pero puede hasta el veintitantos. Entonces de pronto dije, ¿y ahora qué hago? Y dije, mi amigo, y pues apenas ayer le dije, o antier, o sea, fue así de que casi un día antes, ¿no? Apóyame, tienen que dar la clase ustedes. Y cuando se la No, y aquí mando, se robaron el cable del internet, sí, no se tenemos robaron el internet. cable. Pero bueno, están ahí, ¿no? Entonces, cuando ya se lo mando y me dice, oye, todo esto es con lo que estoy ahorita viendo y pues Dios me ha estado hablando mucho, le digo, pues es que Dios está en control, ¿no? Dios está en control. Entonces, primeramente Dios, pues, pues ya los que hacen falta, ya nada más son pues rebeldes, es Martita Mesa, eh, Juan Mendiola, falta Víctor de Tamaulipas, sino él, él de plano no puede, y Sergio y Mirtala Torres parece que tampoco pueden por su trabajo, pero bueno, ya cerraríamos el ciclo y empezaríamos otra vez, ahora ya en orden alfabético, ya no en orden de cómo fueron enviados, ¿no? Entonces ya les iría pues tocando en la C, pero qué bendición, de verdad que son cosas que ya sabemos, que hemos aprendido, pero que recordarlas, reafirmarlas, nos ayuda a mantenernos en el camino. Y efectivamente nuestro patrón es Jesucristo, y nuestro buen testimonio, que es con lo que se cierra esto, con lo que cierran los 17 requisitos, debe ser primero delante de Dios, como decía Pablo, ¿no? Yo procuro tener buena conciencia delante de Dios y de los hombres, porque a veces nada más damos buen testimonio ante los hombres, pero ante Dios no. Entonces tiene que ser ante Dios y ante los hombres. O al revés, ante Dios y a los hombres no. Sí, hay quienes sí dan muy buen testimonio con Dios, pero tratan con la punta del pie a los hombres, ¿no? Entonces, hay que tener un equilibrio y un balance. Y pues bueno, alguna pues palabra final y una oración para ya dar por terminado este tiempo. Saludos a todos desde Chiapas. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste pues compartir con nuestros hermanos de los estados.
Muchas gracias, Señor, porque tú conoces nuestro corazón, conoces nuestras batallas. Te pido, Señor, por cada uno de los que están en este momento conectados, Señor, tú conoces cuál es su necesidad, cuál es el anhelo de su corazón, y los pongo en tus manos, Padre. Te pido que tomes el control de cada uno de ellos, que tomes el control de nosotros, que nos des esa fortaleza y esa sabiduría para poder testificar, y ese amor, Señor, para entre nosotros. Te doy gracias por este tiempo. En nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. 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 Bendito sea Dios. Pues bueno, si se pueden quedar, se los recomiendo mucho. La reunión que hemos empezado hace como un mes y medio, de 7:10 a 8:10 máximo, dura 50 minutos, 1 hora máximo. Está padrísima, la verdad yo la estoy disfrutando mucho porque se trata no solamente de que hayan testimonios, sino de que el cuerpo de Cristo se exprese. Entonces, es algo que pues no habíamos hecho nunca, yo nunca lo había hecho, y obedeciendo pues lo que pienso que Dios me mostró. Es una reunión para nuevos, para gente, principalmente gente que empieza, no solamente para los que no han recibido a Cristo, sino para los que no han sido discipulados, porque no hay garantía. Si alguien es creyente durante muchos años, pero no lo han discipulado, Gálatas dice que en nada difiere el niño del esclavo. O sea, que alguien que no ha crecido espiritualmente es como un recién convertido aún. Y el propósito es convencerlos para que se disipulen. Tenemos muchos que ya están preparados y listos para dar un discipulado personal, y como testimonio les cuento, es tan efectivo esto del discipulado personal que, bueno, ahorita estaba, lástima que pues ya no está Antonio Orozco aquí. Vaya, ellos, el tiempo les es, ahora sí que apenas si les da, pero él se le empezó a discipular de manera personal, y ahora él está discipulando a su hija y a su esposa, la está discipulando alguien más. Han empezado a ver milagros en su vida. La hija, vaya, tiene 7 años y ya él está organizando, porque ya le pidió bautizarse, cómo hacer que en una visita la pueda bautizar, y me habló emocionado antier: oye, me vino un compañero nuevo en la estancia aquí, y pues le hablé de Cristo y le conté, y no sé por qué fui allí a Hechos capítulo 8, y que el eunuco y Felipe, y que pues bautizado, y me dijo: oye, pues yo me quiero bautizar también. Y pues dije: ¿y cómo se bautiza? Dice: parece que en el manual dice, y fue al manual de cómo bautizar, y lo bautizó ahí en su estancia con uno más que estaba allí como testigo, y dice: ya bauticé. O sea, alguien que empiecen las cosas de Dios, ya las está poniendo en práctica. Y hablábamos hace un rato, ya le encomendamos que empiece a hacer oración en el patio para empezar una iglesia, allí en esa área donde no la hay. Es maravilloso. Entonces, ¿qué